De nuevo un avión. Mm. A ver, tú no estás acá, tú no eres parte del Poder Ejecutivo, por lo tanto, pero entiendo que estás acá también en un rol de alguna manera defensora de una cierta perspectiva y de crítica, más bien dicho, Sí. con el intento de un sector político bien evidente, de la derecha y la ultraderecha, de permanentemente la seguridad, que se ha acrecentado en estas últimas semanas porque viene el plebiscito, y obviamente. porque efectivamente casi compañía quieren que nos compremos el cuento soso de que esta es algo así como la constitución de la seguridad y control de migración. Ustedes saben, aquí hay un público, aquí no hay tontos, Público ni andante. tontos. Sí, bueno, pero de nuevo hay un avión, fíjate. Algunos incluso, uno hacía reminiscencia, probablemente el Exocet que liquidó después de eso a la ex ministra del Interior, Isquia Siches. Y Entonces, antes a Piñera con el vuelo de la Sí. expulsión colectiva con overoles blancos. claro, pero ahí fue, en otros tiempos, esa imagen era una imagen media dura, pero Muy desde el dura. punto de vista, un poco el discurso que hoy día predomina, eficaz. Lo sacó como unos delincuentes, una cosa realmente horrible. Horrible. Sí. Bueno, pero lo sacó. Y entonces este gobierno parece que no tiene capacidad de subir a inmigrantes irregulares que además están acusados de comisión de delitos, subirlos a un avión y mandarlos de vuelta a su país. O sea, lo voy a decir así, casi parafraseando a la derecha, y por eso te hago la pregunta, un poco a nivel de autocrítica también, ¿qué pasa? Que no son capaces ni siquiera de eso. Bueno, es que el tema de las expulsiones no es tan fácil. Yo creo que es una medida que suena efectiva y rápida, pero que en la práctica no depende de Chile, depende del país al que tú tienes que trasladar a esas personas. Pensemos que cada expulsión, y por eso son pocas las expulsiones, son muy caras. Cada persona, Carísimas. 3,5 millones de pesos, porque tiene que ir acompañado de 2 policías de la PDI, etcétera, etcétera. Los vuelos comerciales, y eso no es desde ahora, sino que desde hace muchos años, te aceptan una cierta cantidad de personas, no más en un vuelo comercial. Por el asusto. 2 personas por cada vuelo comercial, por lo tanto, tú tienes que tener aceitada una relación bilateral con el país para que puedas llevarlos. Y en este caso, esa relación no estaba aceitada, de hecho, no existía relación con Venezuela durante el gobierno de Piñera y se ha empezado a tener a partir del embajador, etcétera, pero obviamente todavía no está en un punto donde sea fácil el traslado de, en este caso, personas venezolanas a su país de retorno. Entonces, no creo que sea una salida expedita, aunque suena más fácil, digamos, que encontrar a migrantes, personas migrantes que tengan antecedentes penales, que no sabemos dónde están en el territorio nacional, pero de baja eficacia a la larga, a menos que se logre ese acuerdo con Venezuela. Ayer escuché al ministro de Justicia hablando de la sobrepoblación de cárceles, que decía que los presos, procesados, condenados, inmigrantes son más de 7.000, Ujú. que han pasado de Subió. 2.000 a 7.000. Sí, Ahí hay un número significativo de personas sí. que se sabe dónde están. Pero en esta medida de expulsar, que es más que nada pirotecnia, porque expulsar no significa que no hay otros ingresando No, y por los volúmenes, al mismo además. tiempo. Obvio. Por los volúmenes. Por los volúmenes, o sea, es imposible. Imposible. Es imposible. Pero yo me pregunto, ¿qué pasó en ese interín? Porque aunque haya sido un tema de permiso técnico, digamos, las personas que están en política saben que los permisos están cuando hay una decisión del otro de recibir. Más bien parece una excusa, no un problema administrativo, cuando en realidad la decisión era no recibirlos. Sí. Se le hizo una jugada, una sacada de piso, perdón. Esta vez no Perdón. quiso ser, esta vez no quiso ser chuchada. No quiso ser una sacada de piso a Boric desde Venezuela, así como sí, tráelo y después oso. Yo creo que puede haber algo de eso porque no está bien establecidas. Han habido reuniones de distinto nivel para ir fraguando la posibilidad de que la expulsión de estas personas llegue a Venezuela, pero no hemos llegado todavía a ese punto y yo creo que puede haber habido una interpretación distinta del nivel en que estaban las relaciones con Venezuela. Espero
y así lo dijo la subsecretaria de Cancillería, creo, que en las próximas semanas esto va a ir cristalizando de una manera que no fracase, pero hubo aquí un traspié, sí, claramente. Ahora, no solo al final, que es un tema técnico, finalmente es igual un tema político, ¿no? o sea, por El supuesto. permiso no está porque alguien no lo dio en Venezuela, dentro de la Y alguien no lo dio porque alguien le dijo que no lo diera. Exactamente. Porque eso exactamente. no es un computador Así es. que se manda solo. Pero más allá de eso, en todo este debate sobre cuán grave es el tema de la seguridad, la delincuencia en Chile, cómo se resuelve, que es otro gran tema, ¿hay algún punto de sinceridad de abordarlo, de poder abordarlo racionalmente, sensatamente? ¿O estamos perdidos en esta lucha de declaraciones? Yo creo que estamos un poquito perdidos en esta lucha que no te lleva mucho. ¿Pero solo por culpa de la derecha? Buena pregunta. Yo creo que no es solo por culpa de la derecha, también hay dentro del sector oficialista gente que también está haciendo punto electoral, o sea, finalmente cuando te sumas a las medidas de subir penas y no sé qué, no sé cuánto resulta, o a las expulsiones, o a la idea de que las personas migrantes en situación irregular equivalen todas a delincuentes, cuando te subes a ese discurso es porque es popular, porque hoy día la gente está hasta acá con el tema de inseguridad, porque es cierto que ha subido el índice de victimarios extranjeros respecto de los delitos violentos, que es lo que la televisión te refriega todo el día, y eso es lo que estamos tragando diariamente y lo están ocupando más un sector que otro, obviamente, por el tema del plebiscito, pero todos estamos subidos a una ola que no te permite reflexionar bien los caminos de la seguridad, porque estamos siguiendo un camino de seguridad estrictamente policial. Y la verdad es que, por lo menos desde la izquierda, uno pensaría que esto no es solamente delincuencia, hay condiciones de desigualdad, de frustración, de rabia, de corrupción, del que se jodan, que de alguna manera sí representa, ¿no es cierto?, una mayoría harta con la clase política, etcétera. Todo eso hace parte de la inseguridad, la incapacidad que hemos tenido por razones políticas, digamos, de avanzar en otros temas que tienen que ver con las pensiones, con educación, con salud, que son bases también para la disminución de la delincuencia. Entonces, estamos abordando una arista que es la arista que asume generalmente la derecha como discurso. De acuerdo, pero tú señalas eso, de hecho incluso incluyes a ciertos sectores más cercanos al oficialismo también. Sí. Me recuerdo, por ejemplo, creo que fue ayer, una polémica, una frase bastante dura del diputado independiente del PPD, Jaime Araya, pidiéndole que se excuse a la vocera Camila Vallejo. Ahora, yo escucho al diputado y bueno, hay diputados, por ejemplo, de Antofagasta, Sí. diputados del norte, que bueno, que tienen una presión, es decir, Sí. uno siempre Sí. es un tema altamente subjetivo si en realidad se está haciendo un punto político populista o en realidad está representando fielmente un anhelo. Un anhelo de la ciudadanía que más allá de si tiene cercanías con un sector u otro, político u otro, dice, no se están haciendo las cosas suficientes. Entonces, te lo pregunto con espíritu autocrítico. O sea, porque en el fondo uno dice, bueno, entonces, ok, esto no puede ser solamente una estrategia de más policías o de, qué sé yo, como militarizar y subir las penas. Bueno, pero a cambio, ¿qué? Que no sea, por supuesto, una respuesta de carácter sociológico, porque no te va a servir. O sea, Sí, no vas a poder hacer política si lo que tú hablas de un proceso que implican, digamos, años y años de transformaciones en otros ámbitos, como las pensiones Sí, que tú señalabas. Pero yo creo que también que hay que mirar con un poquito de perspectiva, porque, a ver, teníamos un Estado que no estaba preparado para este tipo de criminalidad, para el crimen organizado, un Estado atrasado en términos de policía, en términos de institucionalidad, en términos de marcos normativos, en términos, digamos, de poner el acento también a la ruta del dinero, la corrupción que hay detrás de todo esto. Bueno, la verdad es que el gobierno sí ha puesto al día
de alguna manera al Estado en esto. El punto es que en seguridad, claro, las personas queremos que al día siguiente se resuelva, y la verdad es que lo que te muestran los datos es que sí ha tenido eficacia las medidas que se han tomado, y probablemente vamos a ver en el próximo tiempo, por lo menos que va a haber una fiscalía suprarregional para el tema de los homicidios, los secuestros, etcétera, una aproximación por lo menos de conjunto de lo que es el crimen organizado y no el caso a caso. O sea, estamos teniendo las herramientas, no van a dar resultados mañana, pero sí se va por una buena senda en esos términos, ¿cachai? Entonces, me pasa que, claro, los portonazos han bajado, las encerronas han bajado, en general los delitos han bajado en relación a lo que teníamos antes de la pandemia, pero se nos dispararon los homicidios, que además es un indicador potente del nivel de violencia o de delitos violentos en una sociedad. Ahí tenéis que focalizar. Y eso es, el plan Calle Sin Violencia está pensado para el tema de los homicidios. Estamos teniendo, en el gobierno, están teniendo grupos interdisciplinarios para abordar esto. O sea, nos pilló en pelota todo esto. Y eso que no es del año pasado, llevamos hartos años, ya por lo menos 10 años con estos temas, y no habíamos hecho, y para qué te digo, la inversión que ha habido en seguridad. Finalmente la expansión del gasto es prácticamente entera en seguridad. Pero la expansión del gasto es la agenda de la derecha. Totalmente. O sea, Calle Sin Violencia, 1.500 millones de dólares que se plantearon. Sí. O sea, podría haber estado en el gobierno cualquiera. Totalmente. O sea, es que por eso te lo pregunto, porque también un poco en la gestión política, en el fondo es como entonces, oye, no, y porque además, ojo, esto no se dice mucho públicamente porque además a veces cuesta las pruebas duras, pero cuando uno tiene diálogos, conversa incluso con sectores de carabineros y todo, la mayoría te dice, mira, no hay ni cómo gastarse estas lucas, porque en el fondo no hay un foco. Entonces, como que ya los carabineros que hay, que siguen siendo los mismos carabineros, muchos de ellos mal preparados, con una dotación más baja, con un tema incluso hasta sociocultural, post-estallido, que tampoco se ha evaluado en su envergadura, etc. Entonces ya les van comprando, llega un proveedor que te ofrece unas protecciones, no sé qué, listo, bueno, $1 millón comprando las protecciones, los juguetes. Problema de la política de los juguetes. Sí. Pero no hay foco. Entonces, digo, pareciera en eso, lo digo, que tampoco hay foco en el gobierno, quizás todavía recién han hecho como la transición para pensar en qué puede, para ponerlo en esos términos, qué puede un gobierno de izquierda, centro-izquierda, ofrecerle como propuestas de seguridad que no sea solamente empezar a bajar sus banderas, que los llevaron al poder, y enarbolar en la práctica las medidas que haría también la derecha. Sí, ahora yo creo que pueden haber focos y creo que por lo menos hemos bregado para eso, focos que desde la izquierda hacen sentido en materia estrictamente de seguridad. Una de ellas tiene que ver con el tema de las armas. El tema de las armas en Chile es la cueca en pelota. O sea, hay 700.000 armas inscritas, pero hay más de 1,5 millones de armas ilegales circulando. La fiscalización de eso es terrible. El trabajo casi burocrático que hace la Dirección General de Movilización respecto a las armas, que te dice quién inscribe y quién no, si son hombres o mujeres, sería todo, ¿no? Las unidades fiscalizadoras de armas no sabemos, se dice, y ahí ando pesquisando, digamos, el uso de recursos en eso, se dice que es poco lo que se dedica a la fiscalización, a pesar de que la ley de control de armas te establece que el 50% de lo que se recibe por concepto de inscripción de armas se debe gastar en fiscalización. Lo tiene que gastar, y sin embargo no me han podido dar el dato, no me quieren dar el dato de si se usa para eso o no. Piensa que además tenéis una derecha que está levantando el tema de las armas, y lo que estamos viendo es que hay una naturalización, digamos, de que finalmente ojalá cada ciudadano pudiera tener un arma para defenderse, o los gendarmes en retiro que están pidiendo por ley poder portar armas para coayudar al orden público. Entonces, yo creo que el tema de las armas, el tema de las municiones, sean legales o ilegales, está comprobadísimo que mientras más armas circulen, da lo mismo si ilegales. El ejemplo de Estados Unidos. Aumentan los delitos violentos. Yo creo que ahí hay una agenda
bien potente para la izquierda. Y la otra me parece que es la de prevención del delito. No el control, persecución, etcétera, que obviamente tiene que haber en un Estado de Derecho, pero sí lo que significa un Estado presente en los barrios, lo que significa que las comunidades tengan acceso a los servicios, que puedan recuperar espacios públicos. A mí me parece que esa es una política de izquierda de construcción o reconstrucción de comunidad. Claro, es menos glamorosa que la persecución del crimen organizado, del líder del cartel, pero que son cosas que se están haciendo, que se levantan menos desde los medios de comunicación, pero que a mí me parecen súper potentes. Lorena, el otro día estuvimos acá con Juan Andrés Guzmán, que nos estaba contando el estudio de una académica estadounidense que investigó el aparato de comunicaciones de Carabineros, que es un aparato de comunicaciones que tiene 60 personas al servicio de convertir en noticias todos los actos policiales y que se los entregan envasados a los canales. Los canales los difunden porque es barato, porque es contenido barato. Yo recordaba ayer en Descabellada que en este país en los 90 los primeros 30 minutos eran deporte, porque ese era el contenido barato. Después cuando el deporte pasaron a los canales privados y hay que pagar por los goles, entonces se reemplazó con noticias policiales. Entonces no hay manera, desde el punto de vista de la difusión de la información, que se ponga que baje la delincuencia, en la percepción, Sí, porque siempre vas a tener suministro de noticias que te manda Carabineros, también investigaciones, y tienes para llenar media hora o más todos los días, desde noticias chicas, desde crímenes aclarados hasta los otros, lo que están. Sí. Entonces, genera una situación de irritación en la población, de miedo, que se percibe en las encuestas de percepción de la delincuencia. En la percepción, el 90%, 94%, la gente tiene miedo. Sí. Tú puedes decir, los índices de criminalidad han bajado, pero siempre vas a tener suficiente suministro de noticias baratas producidas por Carabineros para meter en los canales. Sí. Entonces, después vienen los partidos políticos que se alimentan de ese miedo y entonces es un círculo vicioso que impide ver que esta oleada bajó, se atenuó, este es el problema. Todo es grave y todo ocurre al mismo tiempo y todo ahí tenemos las imagen tras imagen. Eso. ¿Qué política crees tú que se puede hacer para eso? Escucha, yo lo primero es que el tema de las encuestas de percepción, o sea, de verdad que lo único que estamos haciendo es contribuyendo a que la evidencia no tenga ningún valor. Y yo creo que ese es un tema central para la derecha y para la ultraderecha. O sea, eliminar la evidencia como base de la construcción de opinión, de política pública, etcétera. El otro día estaba leyendo que en Europa ya hay cuestionamiento a las encuestas de percepción en materia de seguridad y que más bien cuando se hacen de percepción se hacen en aquellos lugares donde hay una relación con Carabineros, es decir, en este caso, por ejemplo, en las comunas populares, para ver efectivamente cómo se repara esa relación. Porque tú te vas a San Joaquín, qué sé yo, y las vecinas te dicen, no, es que aquí no entran los Carabineros. Claro. Entonces, bueno, esa es la percepción que uno quisiera tener para ver si hay eficacia de Carabineros en los territorios, etcétera. Y lo otro es en base a evidencia. Entonces, yo creo que seguimos dándole, y sé que es antipopular, irse en contra de la percepción porque es como, pucha, no te importa el miedo que sienten las personas, pero es una percepción. Entonces, para mí el primer dato es tratar de reponer la idea de que aquí todo se tiene que hacer en base a evidencia, que es lo que no estamos haciendo en el Congreso. Se legisla sin evidencia. Sobre percepción. Y sobre el caso. Aumenta otra percepción y entonces es un círculo vicioso. Y lo segundo. La droga de los medios es la encuesta de percepción. Es brutal. Que se alimenta de lo que los medios hacen, entonces como es brutal. Nunca se revienta el globo. Exacto. Y lo otro que yo creo que es importante es la relación con Carabineros.
porque ahora que estamos discutiendo el Ministerio de Seguridad, yo creo que va a ser el momento, no sé si lo vamos a lograr finalmente, pero de que los controles estén en el Poder Civil, ¿no? Y que no quede esta mezcla entre autonomía operativa, pero que sí se sujeta políticamente, porque en la práctica yo creo que es muy débil esa subordinación al Poder Civil. Y por lo tanto, que haya mayor dirección de qué es, porque al final lo que dices tú, yo siempre pensé que el aparato de relaciones públicas de Carabineros era descomunal. No sabía lo que me decías tú, que vendían. No pero- lo venden, te o lo regalan. Lo regalan, claro. Claro, y para el canal es muy cómodo porque es barato, es contenido barato en un sistema de medios que está, digamos, estresado, porque entonces no hay periodistas, digamos, Que investiguen reporteando nada, po. o que reciban eso como una fuente y después lo investiguen. No, te lo reciben y lo van poniendo. Entonces, en ese contexto, en ese mundo siempre va a tener, aunque en un día se cometan solo 3 delitos, va a tener esos 3 delitos para Por todos los canales y dando Sí. vuelta. Entonces creo que otro y tema tiene que ver con subvencionados eso. por el Estado, porque Sí. además, Sí, es verdad. ¿con qué recursos? Con Con los de recursos todos del los Estado. chilenos. Sí. Creo que otro tema tiene que ver con el Ministerio de Seguridad y cómo esto se va sumando, digamos, a una idea de subordinación y control que no es operativo, sino que tiene que ver con que no es un poder, una institución autónoma y por lo tanto todo debiera salir desde el Poder Civil con cierto control también respecto del impacto que le estáis dando a la ciudadanía, que no significa censura, pero significa no darle tanto vuelo a las encuestas de percepción y mostrar efectivamente cuestiones en las que O sí se si vas a avanza. dar en cuenta de percepción, contrástala con la evidencia. Por porque- ejemplo. Lorena, nos quedan 30 segundos. Tu pálpito para el domingo 17 de diciembre. En 30 segundos. Estoy asustada, pero creo que va a ganar el en contra. Hoy día sale la encuesta de la Cosa Nostra. A las Ay, 6:30 de la sí. tarde, ¿dónde está esa pregunta? Tírate una pildorita. Sí. No puedo. Nada. Pero ya sé el resultado. ¡Qué malo! Ya. Lorena Frías, muchas gracias por Gracias a acompañarnos ustedes. acá por segunda vez. Gracias, que esté muy bien. Te voy a cogotear aquí.